ya hoy día la cátedra va a ser breve, ya el segundo bloque no se va a hacer porque tengo que participar de un seminario donde me toca presentar, ya. Entonces no recordé poder avisarle con anterioridad, pero la cátedra de mañana de neurología va a ser un poco más extendida y lo que quiero contarle hoy día es algo que de cierta manera es beneficioso que sea más breve porque un tema que cuesta mucho poder entender por parte de los estudiantes, ya que tiene que ver con lesiones de primera y segunda motoneuronas, ya donde aquí un poco se nos desconfigura el esquema que a veces uno tiene o que lograron adquirir desde las asignaturas posteriores, ¿ya? Hoy día lo que vamos a ver, hace un par de semanas yo les comencé a recalcar que comenzaran ustedes particularmente a estudiar algunas cosas de neuroanatomía, ¿cierto? Y un día vamos a llevar en parte la neuroanatomía, la clínica ya, que va a permitir reconocer ciertas alteraciones fisiopatológicas que se van a manifestar en el cuerpo de las personas de acuerdo al origen de la lesión, ¿de acuerdo? Entonces, como ya están grabando, voy a compartir pantalla ya con la presentación de hoy día. La verdad es que son puras imágenes, no tiene nada de texto ya, pero lo que quiero es poder hacer mucho más gráfica el entender la fisiopatología de estas enfermedades, ¿de acuerdo? Ya, Romina, ¿puede grabar, cierto? Lo hice hace un par de minutos, ¿sí? Sí, me dio un like, muchas gracias. Entonces sigo aprendiendo de esto y por acá lo debo de tener. Entonces, lo que les quiero contar hoy día brevemente tiene que ver con el examen motor, ¿ya? Cuando vimos exámenes neurológicos, ya evaluamos funciones cognitivas, sensibilidad, evaluamos conciencia, ¿cierto? Pero omitimos el examen motor, ¿ya? Y la verdad es que lo omitimos porque es un tema importante que merece una cátedra aparte, ¿ya? Con la facilidad de poder hacer detenciones respecto de dónde poder profundizar algunos contenidos. Ya entonces, dentro de lo que es neurología, he decidido poder hablar específicamente del examen motor para que lo entiendan y lo comprendan bien. Ya es una cátedra que creo que, bueno, es tercera oportunidad que ya voy dictando esta asignatura. ¿Ya? En general, si tienen algunas letras. En general, como ustedes saben, ¿cierto? Dentro del sistema nervioso central ya hay unas neuronas que se llaman piramidales, ya que se originan específicamente en la corteza cerebral y la corteza motora y que son en gran medida responsables del movimiento, ¿ya? Y a esas neuronas que forman parte de esa vía se le conoce como vía piramidal, ¿ya? Y por contraparte hay una vía que se llama extrapiramidal, ¿ya? Que en el fondo no tiene su origen en la corteza cerebral, ya que sino que se origina en los ganglios basales, que se origina a nivel cerebeloso, ¿cierto? Y que va a formar otra vía que se llama extrapiramidal, ¿de acuerdo? Ambas vías, tanto piramidales como extrapiramidales, ¿sí? Profesor, quería Sí, avisarle, adelante. disculpe que lo interrumpa, pero quería avisarle que no se ve la pantalla. El compartir pantalla no está hecho y no hay PPT para ver. ¿En serio? Qué raro. Sí, profe, no hay nada. No se ve el PPT. A ver otra vez. Es que no hice esto, ¿verdad? Comenzar transmisión. Le ofrezco mis disculpas. Y ahora ya puedo compartir, pero me falta admitir algunos participantes, admitir todos. Y ahora sí, ¿me pueden avisar, por favor? Sí, se ve, profe. Ya, fantástico. Profe, otra ¿Sí? consulta. No sé ¿Sí? si le acomoda dejar un co-host para ¿Un qué? aceptar personas, un co-hospedador. ¿Cómo hago eso? O sea, se aprieta el nombre de una persona y se coloca a dejar como co-host, aparece una alternativa. Pero no sé si le acomoda o prefiere usted nomás aceptar a...
Puedo hacerlo yo porque me aparece en la pantalla, entonces lo puedo ir aceptando. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Será. Sí. Gracias por la acotación. Entonces, ya pueden ver esto, ¿cierto? Sí. Se ve súper, sí, se ve la presentación. Fantástico, ¿ya? Entonces, tal como les decía, hoy día hablamos del examen motor, ¿ya? Y en general hay dos vías importantes que en el fondo son los responsables de que ustedes y yo nos podamos mover, ya para escribir, para caminar, para tomar un café, para correr, para tomar la micro, ya, para mover los dedos a la hora de chatear, ya. Entonces son dos vías, ya, que son las responsables en el fondo de generar el movimiento, ya. Y yo le he representado en la pantalla, ¿cierto?, a través de la vía piramidal y a través de una vía extrapiramidal, ¿ya? Cosa que resulta bastante simple, ¿cierto?, si uno lo logra ver así, pero que en realidad es mucho más complejo eh, que es mucho más complejo que esto, ¿ya? Pueden ver esta imagen, ¿es cierto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Y siguen llegando compañeros atrasados. Ahí sí. Y vuelvo a presentar, ¿ya? La vía piramidal ya se origina tanto en la corteza, antiguamente se creía que se originaba solamente en la corteza motora del lóbulo frontal, ya, pero hoy día ya se sabe que parte de la vía piramidal se origina en la corteza motora, en la corteza premotora, en la corteza sensitiva, ¿cierto? ¿Ya? Y que es responsable de los movimientos voluntarios, ¿cierto? ¿Ya? Que nos permiten poder hacer las actividades como de forma consciente, ¿ya? Se le llama vía piramidal ya porque están involucradas las neuronas que se llaman piramidales, ya que son neuronas extremadamente grandes, ya que van a llegar a su axón o prolongación más larga, ¿cierto?, al asta anterior de la médula espinal, donde en definitiva van a hacer sinapsis con la segunda motoneurona, ¿ya? A la neurona piramidal generalmente se le conoce como primera motoneurona, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y se forman tanto la corteza motora suplementaria, la corteza premotora, la corteza motora, ¿ya? Y van a formar tractos, ¿cierto?, que se va a llamar la vía piramidal, ¿de acuerdo? Y que va a discurrir por el tronco encefálico, ¿ok? En la porción posterior del bulbo raquídeo, ¿cierto? Como ustedes recordarán, la vía piramidal se va a cruzar, ¿ya? Hacia el lado contrario para formar la vía piramidal lateral, el tracto córtico espinal lateral, ¿ya? Y en tanto que el tracto córtico, o sea, el 80 o 90% de las vías se va a cruzar, ¿ya? Y un porcentaje restante va a seguir una vía directa, ya que se conoce como el tracto córtico espinal anterior, ¿ya? Que se produce la decusación, como ve acá, que se llama decusación piramidal, se produce a nivel del bulbo raquídeo en la porción posterior, ¿ya? Sí, porción posterior, ¿ya? Y esto en el fondo es la explicación que el hemisferio izquierdo del cuerpo controla los movimientos del hemicuerpo derecho, y que el hemisferio derecho del cuerpo controla los movimientos voluntarios en mi cuerpo izquierdo, ¿ya? Porque se produce esta decusación, ¿ya? El 80 o 90% de la vía piramidal decusa en esta zona del bulbo y un 10% aproximadamente continúa su recorrido, pero que finalmente igual va a decusar ya cuando cuando haga sinapsis con una interneurona o con la segunda motoneurona ya, que forma parte del nervio espinal, ¿ya? ¿De acuerdo? Y es lo que se puede ver en la imagen, ¿ok? Y como les dije, esta es la explicación de que la corteza motora del hemisferio izquierdo controla los movimientos del hemicuerpo derecho y la corteza motora del hemisferio derecho controla los movimientos del hemisferio izquierdo, ¿ya? Por lo cual usted puede inferir que si hubiera un accidente vascular encefálico en la corteza motora izquierda, debería de encontrar usted signos clínicos, ¿cierto?, en el hemicuerpo
contrario, ¿ya? Y bueno, en esta imagen también se logra ver la vía piramidal, cómo se está configurando, ¿cierto? Cómo se produce la decusación, ¿ya? Y cómo comienzan a hacer contacto, ¿cierto? A través de los diferentes niveles espinales, ¿cierto? Con la segunda motoneurona, ¿cierto? En el asta anterior para formar la raíz motora del nervio espinal, ¿ya? Que se ve acá, ¿de acuerdo? Y en la imagen que está acá, pueden ver que en la parte inferior aparece un brazo dibujado en su interior, ¿ya? Y eso significa que a nivel medular existe cierta distribución anatómica de los segmentos corporales, es decir, los músculos distales, ¿cierto? Ya sea manos, pies, ¿cierto? Se encuentran más lateral, ¿ya? Y los músculos más axiales se encuentran justamente en la región más cercana a la médula, al canal medular, ¿cierto? De esta médula espinal. Por contraparte, los músculos flexores, ¿cierto? Se encuentran en la región posterior y sus antagónicos se encuentran en la región anterior, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la distribución que se obtiene en los cortes transversales de la médula espinal. En este gráfico, perdón, no es un gráfico de una lámina, son fotografías que yo le tomé a un libro que compré hace algunos años, ¿ya? Y yo creo que el libro ya debe estar, fue hace algunos años a la venta allá en Chile. Ya, en la imagen de acá que voy a agrandar, ya se pueden ver cómo se configura la vía piramidal, ya que en gran medida está formado por el tracto córtico espinal, ya hay otro tracto más que forma parte de esta vía, pero básicamente el tracto córtico espinal, ¿ya? Y hay una vía también que se llama vía extrapiramidal, ¿ya? Que tiene que ver con el tracto rubro espinal, ¿ya? Retículo espinal, vestíbulo espinal, ¿ya? Y cerebelo espinal, que forman la vía extrapiramidal, que tiene por función regular el tono, la postura, ¿cierto? Reacciones de equilibrio, de enderezamiento, ¿ya? Es decir, todos aquellos actos motores inconscientes que uno realiza para poder ejecutar un movimiento intencionado, ¿ya? En la imagen contraria aparece un mecanismo que se llama inervación recíproca, ¿ya? ¿Qué significa? Ya que la neurona está interconectada por una neurona inhibitoria, ¿ya? Es decir, si usted, ayer alguien contaba que había un estudiante que le gustaba hacer pesas, por ejemplo, ¿ya? Si a un estudiante le gusta hacer pesas y trabaja bíceps, ¿cierto? ¿Ya? Para que se contraiga el bíceps de manera voluntaria, ¿cierto? Esa información por la vía sensitiva llega a la médula espinal, ¿ya? Y hay una neurona o interneurona inhibitoria que lo que hace enviar la información para que el tríceps se relaje, porque si no pasaría que se contrae el bíceps para hacer la flexión con la pesa y también se contraería el tríceps, ¿ya? Entonces, este mecanismo se llama inervación recíproca, ¿ya? Que lo que hace es contraer un músculo, ¿ya? Y relajar el otro para poder permitir un movimiento armónico, ¿ok? Ahora, voy a presentarles algunas cosas clínicas respecto de lesión de la primera motoneurona, ¿ya? O de la neurona piramidal, ¿ya? Las lesiones de la motoneurona superior, ¿ya? O lesiones piramidales, ¿ya? Son lesiones que se pueden producir tanto en la corteza cerebral, ¿ya? A nivel del origen de esta neurona, donde se encuentran los cuerpos neuronales, o a través del tracto córtico espinal en todo el recorrido de la médula espinal, ¿ya? Y también puede darse una lesión en el tracto que se llama córtico vulvar, ¿ya? Que es el otro tracto que forma parte de la vía piramidal, ¿ya? Y pueden ocurrir, tal como dije, en todo el recorrido del neuroeje, ¿ya? Hasta la médula espinal, ¿ya? Clínicamente, si la lesión se produce sobre la decusación de las pirámides, ¿cierto? Tal como les dije, uno va a encontrar
manifestaciones clínicas, ¿cierto?, motoras en el lado contrario del cuerpo, ¿ya? Si la lesión se produjo bajo las pirámides, ¿ya?, uno va a encontrar manifestaciones clínicas ya en el mismo lado del cuerpo, ¿ya? Porque las pirámides, la vía corticoespinal se cruzó previamente a la lesión, ¿ok? Pero la gran mayoría de los casos de estas vías piramidales tiene que ver con lesión sobre la vía piramidal, sobre la decusación que está aquí graficada, ¿ya? Y porque tiene relación con accidentes vasculares, tiene relación con TEC, ¿ya? Y las lesiones más bajo la decusación de las pirámides tienen más relación con compresión nerviosa, con lesiones medulares parciales, ¿ya? Entonces, en esos casos uno esperaría encontrar manifestaciones clínicas en el lado ipsilateral. Esto es importantísimo que lo comprendan ya, porque esto les tiene que quedar para la clínica, para toda la vida, ¿ya? Porque en el fondo permite formar un diagrama mental respecto de dónde poder localizar la lesión a nivel cerebral y qué es lo que uno podría esperar, ¿ya? Entonces, la corteza cerebral, si bien tiene neurona motora, no tan solo es neurona motora, ¿ya? Y hay múltiples funciones más que podrían estar alteradas, por ejemplo, cuando hay lesión de la vía piramidal, ya sea por localizaciones cercanas, ¿ya? Dentro de las manifestaciones clínicas de la vía piramidal se encuentran primeramente una etapa flácida, pues ya, es decir, a una persona que le da un accidente vascular en la arteria cerebral media, por ejemplo, en un comienzo va a tener una parálisis flácida del brazo, es decir, el brazo lo va a sentir más suelto ya, pero con el correr de los días el brazo va a comenzar a adquirir un poco más de tono, a colocarse más duro, la mano a cerrarse, la muñeca a flexitarse, ¿ya? Entonces, eso se conoce como espasticidad, que ya hablamos hace un par de días, ¿cierto? Y que se evaluaba mediante la escala de Ashworth, ¿ya? Y además vamos a tener pérdida de reflejos tendinosos, pues, ¿ya? Porque se ve alterado este mecanismo que yo le acabo de explicar hace unos minutos, ¿ya? Y a menudo aparecen movimientos involuntarios que se llaman clonos, ¿ya? En el fondo, cuando un músculo salta, ¿ya? Eso se conoce como clono, ¿ya? Y que son rápidos, cortos, ¿ya? Y clínicamente aparece un reflejo que se llama reflejo patológico, ya que se llama signo de Babinski o Babinski positivo, ¿ya? El día de mañana lo que vamos a hacer un taller, ¿ya? Yo les voy a mostrar clínicamente este signo, ¿ya? Y vamos a ver cómo se ve cómo sería un video, cómo sería una persona con lesión de la vía piramidal, puede decir, con espasticidad y con todo esto que yo les estoy contando. Un caso frecuente, ¿cierto? Bueno, no es tan frecuente, pero sí probablemente el caso más emblemático, que tiene que ver con una lesión de la vía piramidal, específicamente el cuerpo neuronal, ¿cierto? Este destacadísimo científico, Hawkins, ya, que tiene una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, ya, que se abrevia ELA, ya, que en el fondo se caracteriza por, en el fondo, comienzan a dañarse las neuronas piramidales, ya, específicamente neuronas piramidales, y eso va provocando que las personas vayan perdiendo condiciones motoras, ya, y como se alteran solamente las neuronas piramidales, ya, las demás funciones cognitivas tienden a permanecer intactas, como fue en el caso de este señor que, a pesar de la discapacidad que le pudo haber generado las secuelas o las dificultades físicas producto de la enfermedad, desde el punto de vista cognitivo fue excelentemente brillante hasta la etapa final, ¿ya? Hay una película que se llama La teoría del todo, ¿ya? Que muestra en el fondo, y que a mí me gustaría que la puedan ver, ¿ya? Pero que la vean un poco con ojos como clínicos, ¿ya? Que puedan ver, está en YouTube, en Netflix, que puedan ver cómo se va desencadenando la enfermedad, ¿ya? Porque es importante, importante poder ver cómo se manifiestan las personas esta enfermedad en etapas iniciales, y van a poder entender cómo es una lesión de primera motoneurona por lo que uno ve graficado en el actor que representa
a Hawkins, ¿ya? Esto no es tan relevante ya, la verdad es que, pero bueno, algo sí, ¿ya? Hay lesiones de la vía piramidales que son congénitas, como por ejemplo, que tienen que ver con lesiones que se producen antes del nacimiento, ya, o en el canal del parto, o lesiones traumáticas, lesiones vasculares, ¿cierto? Tumor específico en la corteza motora, en la corteza motora, así del lóbulo frontal, ya, que van provocando alteraciones en el componente motor, ¿ya? Eso tiene que ver con lesiones de primera motoneurona o de la vía piramidal, que tiene por signos clínicos, por sobre todo, espasticidad, pero que en una etapa inicial hay una etapa de flacidez, ¿ya? Que tiene abolición, ¿cierto?, de los reflejos tendinosos y que tiene clones, ¿ya? Esas son las características clínicas. Y yo les conté, voy a volver un poquitito hacia atrás, en una imagen que tengo aquí, porque necesito que, a ver, aquí, ¿ya? Entonces yo les conté que la neurona, la primera motoneurona viene desde arriba, ¿ya? Y en el asta anterior de la médula espinal hace sinapsis, no tengo ninguna imagen mejor, hace sinapsis con, a ver aquí, no, hace sinapsis con la segunda motoneurona, ¿ya? A ver si lo tengo acá, me falta una fotografía. Hace sinapsis con la segunda motoneurona, ¿ya? Que en el fondo es la neurona que se encuentra en el asta anterior del médula espinal y forma parte de la vía, la vía motora de los nervios espinales y de los nervios cervicales, perdón, y de los nervios craneales, ya cuando son nervios mixtos, ¿ya? Entonces, las lesiones de la motoneurona inferior, ya, o segunda motoneurona, van a provocar síntomas clínicos, ya, sintomatología clínica que es diferente de la lesión de primera motoneurona, ya. Si la primera provocaba espasticidad, ¿cierto? Esta va a provocar debilidad muscular desde el inicio, atrofia muscular por pérdida de movilidad, ya. Básicamente eso, ¿ya? Se producen, tal como dice aquí, por daños en la neurona motora del asta anterior de ¿ya? O los núcleos de los nervios craneales, ¿ya? Que forman parte de la segunda motoneurona, ¿ya? Son consecuencias de la interrupción de la vía final común que conecta la neurona motora superior, ¿ya? Con las fibras musculares, ¿ya? Entonces, la neurona motora inferior es la que conecta la neurona piramidal, ¿cierto?, con el músculo para darle la orden para que se contraiga. Esto a través de el neurotransmisor que, como ustedes recordarán, se llama acetilcolina, ¿ya? El síndrome de la motoneurona inferior se caracteriza por ¿ya? Alteraciones que tienen que ver con debilidad muscular, ¿cierto? Básicamente que no tiene espasticidad, ¿ya? Ni va a tener ni la etapa inicial ni la etapa tardía, va a cursar con atrofia muscular, ¿ya? Con parálisis flácida, es decir, el músculo comienza a quedar un poco más blando, con hipotonía, con arreflexia, ¿cierto? ¿Ya? Y con fasciculaciones que son movimientos, contracciones musculares rápidas de carácter involuntario. Un ejemplo típico de esto es la enfermedad que se llama como atrofia muscular espinal, ¿ya? Que se presenta en la gran mayoría de los casos en población infantil, ¿ya? Hay por lo menos, de lo que yo he leído, hay 3 tipos: atrofia muscular espinal tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿ya? Puede que haya incluso hasta una cuarta, ya no lo tengo muy claro, hace algunos años yo leí un poco de esto, pero siempre se van descubriendo cosas nuevas, y particularmente tiene una presentación que es de origen progresivo, ya que poco a poco los niños van perdiendo condiciones motoras, ¿ya? Y lo que les traje es, a ver, antes acá, bueno, aquí están categorizadas, ¿cierto?, las enfermedades neuromusculares, que hay un conjunto de enfermedades que se llaman neuromusculares, que puede tener su origen en la motoneurona superior, inferior, en las raíces nerviosas, ¿cierto? Sí, la raíz nerviosa, en los nervios periféricos que están constituidos por los axones neuronales de la segunda motoneurona y la neurona sensitiva, ¿ya?
la unión neuromuscular, donde la segunda motoneurona hace sinapsis con el músculo para provocar la contracción, o en las fibras musculares, que hay enfermedades de tipo que se llaman como miopatías, que son genéticas que provocan alteraciones similares. Les traje a continuación un cuadro diferencial, ¿ya? Para que ustedes lo completen, ¿ya? Respecto de lo que yo les acabo de contar, y eso les va a permitir poder comprender un poco más la diferencia entre un síndrome de la motoneurona superior y un síndrome de la motoneurona inferior. Y yo hice la primera, ya, por ejemplo, el tono muscular, que es la resistencia del músculo al movimiento pasivo, como ustedes recordarán, ya, puede estar en la motoneurona superior, está aumentado, ¿cierto? ¿Ya? Y en el síndrome de motoneurona inferior está abolido. Los reflejos, ¿ya? Que se conocen como reflejo MEN, REM, o sea, reflejo REM o reflejo de estiramiento miotático, ¿ya? Pueden estar, tiene una manifestación clínica aquí y aquí que son diferentes. Ya los reflejos superficiales también aquí y aquí diferente. El clonus aparece en una y en otra, ¿no? Hay reflejos patológicos como el Babinski, que aparece en el síndrome de la motoneurona superior, y en el síndrome de la motoneurona inferior, Babinski no se ve alterado, ¿ya? En el síndrome de la motoneurona superior no hay atrofia muscular, en el síndrome de la motoneurona superior, perdón, inferior, sí hay atrofia muscular. Y eso he querido compartir con ustedes. Entonces ahora dejo de compartir y me voy aquí para responder todas las preguntas, dudas, reclamos, sugerencias que ustedes puedan tener, ¿ya? En realidad es un tema que para todos los estudiantes es difícil de poder entender, o sea, no sé si es difícil, pero cuesta un poco poder entender y llevarlo de una manera más gráfica, ¿ya? Pero el día de mañana le voy a mostrar unos videos, ¿ya? Que le va a permitir poder comprender el signo de Babinski, que es característico de lesión de la vía piramidal, ¿ya? Y un video que lo vamos a analizar desde el punto de vista clínico, ¿ya? De una persona que tiene una lesión en la vía piramidal, ¿ya? Y les dejé la tarea de completar ese cuadro, ¿ya? Yo todas las semanas o todas las clases les voy dando tareas, pero lo que yo espero es que ustedes la realicen, y yo en algún momento me voy a detener a preguntarla, ¿cierto? En las cátedras, o creo que tengo también la facultad de poder preguntarle la evaluación. Preguntas, dudas. Profe, yo tengo ¿Sí? una consulta. En la tarea que nos dejó en el cuadro, ¿qué significaba la sigla REM? No lo alcancé a notar. Reflejo de estiramiento miotático. Gracias, profe. Uh-huh. Profe, Camila acá. Quiero Sí, preguntarle qué significaba el sí. clonus. No sé si me lo podría volver a explicar. Sí, el clonus es un movimiento involuntario rápido, ¿ya? Hay varios tipos de movimientos involuntarios, ¿ya? Que se generan en las personas. Por ejemplo, un movimiento involuntario que generalmente los estudiantes conocen es como el tic, ¿ya? Personas que tienen, que cierran los ojos de una manera muy rápida, ¿ya? Pero hay movimientos involuntarios que, por ejemplo, son esos, que son sacudidas, ¿ya? Hay movimientos involuntarios que son esos, ¿ya? Hay movimientos involuntarios que son esos, ¿ya? Hay movimientos involuntarios que son eso, ¿ya? Entonces, son movimientos voluntarios, ¿ya? Vamos a ver una clase también, unos videos más adelante sobre los diferentes tipos de movimientos involuntarios. Pues ya hay fasciculaciones, hay clonus, hay movimientos coreicos, movimientos atetóxicos, movimientos distónicos, movimientos coreotetóxicos, ¿ya? Y varias formas de poder clasificarlos, ¿ya? Clínicamente no es tan sencillo, ya, porque para eso uno tiene que haber visto hartos pacientes, ya, y así uno hace la diferencia. Pero el clonus es un movimiento involuntario, ya, que es de origen central, ¿ok?
Ok, profe, entendí. Muchas gracias por explicarme. Es importante que puedan entender gráficamente lo que yo les estoy contando porque eso les va a permitir poder entender mucho mejor después las lesiones de la vía piramidal, perdón, lesiones medulares, accidente vascular encefálico, hemorragias cerebrales, tumores cerebrales y todo tipo de afecciones que afectan a la médula espinal o al sistema nervioso médula espinal o encéfalo. Profe, una Sí, consulta es que como que no alcancé a percatar bien de cuando habló de lesiones como de la motoneurona inferior, ¿cierto? ¿A ese sí, se refiere a la segunda motoneurona? sí, O y segunda motoneurona, lo mismo, ya, ya, ok. es lo mismo, ya, Es que, claro, gracias. pensé que en algún momento, como no escuché bien, se refería como a miembro inferior, entonces, por eso preguntaba. No, no, segunda motoneurona ya hace referencia a eso. Voy a leer el chat. Hola, profe, me saludas, no había saludado. Sí. Ya, bueno, ya a mí me dijo eso. Profe, ¿me podía repetir? Reflejo tiramiento mutático, correcto eso. Profe, ¿me mandaría algún material? Sí, ya. Voy a enviar material ya respecto de Profe, esto. perdón, Sí, la intérprete es que no entendí qué dijo porque habló muy rápido y no alcancé a entender qué preguntaba la compañera. sí, perdón, la compañera preguntaba si le iba a enviar material, ¿ya? Y lo voy a hacer, pero sí, sí tengo material. Lo voy a enviar en la noche y lo voy a subir a Cibedu que me dé, ¿ya? ¿De acuerdo? Y mañana en el bloque, gracias Catalina, mañana en el bloque de neurología vamos a ver un video, ¿ya? Que yo creo que 2 o 3 videos por lo menos, ¿ya? Que les va a poder permitir poder entender esto, ¿ya? Porque no, o sea, a mí, no, o sea, particularmente no me gusta mucho que se aprendan estos conceptos de memoria sin que los puedan entender desde el punto de vista clínico, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, lo que queda del día, yo les voy a enviar el material respectivo, ¿ya? Específicamente de lesiones de primera motoneurona, lesiones de segunda motoneurona, ¿ya? Y para que después, cuando ya comprendamos bien eso, podamos hablar de lesiones de la vía extrapiramidales, ¿ok? Sí, profe. Preguntas, dudas. Estaba muy complejo, ¿no? Sí, es más o menos complejo esto, profe. Es complejo de entender, le he explicado esto de la manera lo más simple posible, he omitido mucha información que en el fondo es para explicar el movimiento, ¿ya? Pero Yo creo comprender el que, movimiento, por ejemplo, para que una persona pueda tomar el lápiz o para que yo pueda hablar lo que estoy contando, es mucho más complejo de lo que yo le he contado. Ya se requieren de una serie de reacciones, ¿cierto? Que en el fondo el movimiento no es preciso, hay un sistema en el cerebro que corrige el movimiento antes de que lo ejecute, ¿ya? Eh, pero en general, en términos clínicos, es bueno partir con esto y después le vamos agregando algunas otras cosas más para poder ir haciendo un poco más prolijo algunas cosas, ¿ok? yo le iba a decir que yo creo que a todos nos costó en neurobiología esta etapa y yo personalmente siento que todavía no sé muy bien todas estas cosas, como que, o sea, me falta aprender todavía, pues como que Sí, quedé así como pensando en las cosas que me faltaron por aprender. sí, de hecho, uno en neurobiología aprende como muchos conceptos, pero digo lo que estamos haciendo esos conceptos, primero volverlo a tomar, ¿cierto? Y llevarlo un poco a la clínica. Hay que Claro. informarse, hay que tener como harta imaginación, ¿ya? Entender que la primera motoneurona se encuentra su cuerpo acá arriba, ¿cierto? Yo me corto el pelo, ¿ya? Y viaja por la médula espinal, ¿ya? Se cruza en la parte del bulbo retido hacia el otro lado, ¿ya? Y Ahí en el hay una fondo, interneurona, ¿o no? Ahí en esa no, parte, ¿no? no hay Solamente cruza, interneurona. ¿no?
Ah, ya. solamente cruza así, ¿ya? Entonces, para que yo pueda mover esto es porque mi corteza motora izquierda me lo permite, ¿ya? Para que yo pueda mover el otro brazo es porque mi corteza motora izquierda me lo permite, sí, ahora sí, ya contraria. Y la vía piramidal llega desde mi corteza motora, premotora, ya hasta el asta anterior de la médula espinal. Pues ahí hace sinapsis con la interneurona, ¿ya? Y hace sinapsis con la segunda motoneurona, ¿ya? Que el axón va a formar parte del nervio periférico, ¿ya? ¿Cómo? ¿Lo puedes repetir de nuevo, por favor? Sí, Lo la mismo que dijo. neurona, ya, la neurona motora superior se encuentra en la corteza cerebral, ¿ya? Viaja por la médula espinal, ¿cierto? Se cruzan las pirámides, ¿ya? En la médula espinal, si usted corta la médula espinal de manera transversal, el axón va a llegar a el asta anterior de la médula espinal, ¿ya? Aquí va a estar el cuerpo neuronal del nervio periférico, ¿ya? Que es la segunda motoneurona, y sale para afuera hasta el músculo. Ah, ya, ok. ¿Ya? Entre la primera y la segunda hay una motoneurona que es parte un poco de este sistema que forma parte, que provoca la inervación recíproca, ¿ya? Pero el nervio espinal, ¿ya? Y los nervios craneales están formados por neuronas el axón de la neurona sensitiva y el axón de la neurona motora inferior, ¿ya? La motoneurona superior solamente llega hasta el asta anterior de la médula espinal, no sale de ahí. La segunda motoneurona es la que sale de la médula espinal y llega hasta el músculo, ¿ok? Entonces, si yo voy, por ejemplo, dando papa y le corto un nervio, ¿ya? Lo que yo voy a encontrar va a ser debilidad muscular, ¿cierto? Atrofia muscular de los músculos que eran inervados por ese nervio, ¿ya? ¿De acuerdo? Básicamente debilidad muscular y atrofia, ¿ya? Si yo Claro. me corto un nervio mediano, probablemente no voy a poder hacer la flexión de dedo, ¿ya? Pero si a mí me diera un accidente vascular encefálico en la corteza motora izquierda, perdón, derecha, ¿ya? Mi mano tendría a quedar espástica y Claro. apretada, ¿ya? Entonces, clínicamente esa es la gran diferencia. Voy a leer, Ahora me quedó mucho más claro, profe. Gracias. perfecto. Eso me interesa que les quede claro, ¿ya? Profe, y lo otro que le iba a decir era, ¿cuándo aparecen estas como interneuronas? Pues son cuando, en el lado sensitivo, ¿no? ¿Son las interneuronas? No, la interneurona forma parte de la, son neuronas de conexión entre las vías motoras, ¿ya? Pero que además tienen relación con la vía sensitiva, porque recuerda que en la médula espinal hay un sistema que se llama arco reflejo y que corrige el movimiento, ¿ya? Ya. Entonces, si bien el movimiento se origina a nivel cerebral desde la corteza motora, ¿ya? Primero, para que se genere, por eso digo que es complejo, para que se genere el movimiento tiene que haber una intención primero de moverse, ¿ya? Porque si yo no tengo la intención de hablar para hacer la clase, probablemente mi boca no va a verbalizar nada, ¿ya? Entonces, la intención parte del lóbulo prefrontal, ¿ya? Es lo que se dice, ¿ya? Y si yo me quiero mover, por ejemplo, abrir la ventana, primero tiene que llegar la información sensitiva de que a mí me dio calor, ¿cierto? De que algo pasa afuera que provoca una reacción. Pues entonces, la interneurona además tiene relación con la respuesta, con el input sensitivo, ¿ya? Claro. Está ahí como mediando las cosas, en el Sí. fondo. Uh-huh. Profe, Sí, disculpe. Entonces, sí, lo que vimos hoy adelante. día eran lesiones, pero piramidales, porque extrapiramidales, Sí, ¿no? O esos tienen otras manifestaciones. no, porque si le hablo de sí, sí, Paula, toda la razón. Si le hablo hoy día de lesiones extrapiramidales, que a la embarrada. Ay, ya, Entonces, profe. sí, vayámonos con calma. Hoy día veamos solamente lesiones de primera y segunda motoneurona y en un par de cátedras más, cuando ya entendamos esto y veamos cómo se ve reflejado en la clínica, hablamos de lesiones de la vía extrapiramidal. Profe, una duda. Cuando yo, no sé, emito la orden de mover mi brazo derecho, ¿cierto? Parte del hemisferio izquierdo, Uh-huh, llega a la decusación piramidal, cruza, uh-huh. ¿cierto?
¿Sí? y de ahí llega al asta anterior de la médula espinal. ¿Sí? Y del asta anterior sale la segunda motoneurona. ¿Sí? Ahí, Ujú. y digamos, manda como la señal eléctrica para mover el brazo o el músculo que necesito mover, ¿cierto? Correcto. Profe, pero, ay, o sea, sí, sí lo entiendo, pero como que, a ver, eh, no sé cómo, o sea, se me fue la idea, es que me enredé mucho, pero después si me acuerdo le pregunto, es que se me fue la idea. Iba a preguntar algo relacionado con eso, Ya, pero ordene su ahí me voy a idea y acordar. me preguntan. Ya. No, no hay problema, pregúntame. O si te aparece la pregunta después, le escribe en un papel o me la escribe, o lo vemos mañana, ¿ya? Pero fórmense esa imagen gráfica en la cabeza, ¿ya? De cómo se genera el movimiento, ¿ya? Es un poco más complejo que yo les acabo de contar, pero con los artículos que les voy a enviar ya lo van a poder entender mejor, ¿ya? Ah, ya me Y acordé. mañana vamos a ver los videos de cómo se hace esto, cómo Ya. clínicamente se reconoce. Ay, dame un segundo, hay una pregunta acá que alguien me había dicho. Carolina Ibarra me dice, profe, pregunta, ¿ya? Una coma, ¿usted tiene de casualidad el otro libro que nos recomendó de lavados? Porque al menos yo encontré uno solo, el de introducción a psicología. Sí, el lavado, yo creo que debe estar en la biblioteca de la universidad. ¿Ya? Desconozco cómo acceden ustedes a los libros, ¿ya? Pero, por ejemplo, si alguien lo quisiera comprar, bueno, no se puede porque no es un artículo de primera necesidad, entonces, si alguien lo quisiera comprar, el lavado vale como 10.000 pesos, ¿ya? Ya, pero yo le voy a enviar otro artículo más de neuropsicología, ¿ya? Así que no es necesario que lo compre, pero pensaba que tal vez estaba disponible en la red. Profe, o Sí, sea, bueno, yo le cuento que en verdad como que no tenemos acceso a la biblioteca en esta virtualidad, solamente tenemos como acceso a la VPN de la UH, pero ahí no se pueden como descargar libros de la misma universidad, es como que entiendo. no están en Ya, digital. perfecto. Entiendo. Yo les voy a compartir entonces artículos sobre esto, que artículos tengo hartos, ¿ya? ¿De acuerdo? De neuropsicología, de lesiones de la vía piramidal, extrapiramidal, algunos modelos también, ¿ya? Hoy día he querido utilizar arte imágenes porque con la imagen uno puede entender bien, ¿ya? Ah, dice la Así que Paula que eso, hay algunos libros, pero no cacho bien en qué parte estarán los libros. perfecto, Dice tienen que ¿ya? meterte a la parte de referencia de libros completos. ¿Ya? Y lo que les voy a dejar para hoy día es que le den una mirada a la película de Hawking que se llama La teoría del todo, ¿ya? Y ahí van a Profe, poder entender, ¿sí? una consulta, ¿lo va a subir a Cibeduc los documentos? Los voy a subir a Cibeduc, ¿sí? Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Ya? Los subo a Cibeduc. Entonces, yo les propongo dejar la cátedra hasta acá y, bueno, tengo que hacer un seminario ahora. Y en cuando termine el seminario ya les voy a compartir la información sobre estos temas, ¿ok? Ok, profe. ¿Ya? Si hubiera alguna pregunta, por favor, lo podemos resolver mañana, ¿ya? O me la escriben, ¿cierto? En el correo y al correo, y yo las planteo mañana al comenzar la clase, ¿les parece? Me parece, profe. Igual le voy a dejar escrito mi duda aquí y se la voy a Sí, enviar. perfecto, mañana la aclaramos y la resolvemos, ¿ya? Ok, Le agradezco a todas, a todos su participación, ¿ya? Y un abrazo grande para ustedes. Que estén muy igual bien. para usted, profe. Chao, Mañana nos profe. vemos sin falta ya. Chao, nos vemos. Gracias por Gracias, grabar la clase. profe. Nos ¿Ya? Chao, vemos. profe. Chao, Chao. gracias por esa manito, por ese aplauso. Que estén muy bien, cuídense. Chao, nos vemos. Chao, Chao. chao.